El viernes tuve la oportunidad de platicar con el ex embajador de México en Cuba, Ricardo Pasco, ex embajador, actual articulista del Excelsior y también del Heraldo de México. Esta es parte de la charla, lo que me dice en torno a esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador en este entorno mundial y, por supuesto, en este momento que vive México, Cuba, Estados Unidos, la relación, el liderazgo de México en la América Latina. Aquí parte de la charla. Bueno, estamos en un momento turbulento en la relación, primero bilateral México-Estados Unidos, sin duda, también entre Cuba y Estados Unidos, ante la negativa de Estados Unidos de invitar a Cuba a participar en el foro llamado la Cumbre de las Américas, a efectuarse en junio en Los Ángeles, California. Y el posicionamiento que ha tomado el presidente López Obrador de exigir a Estados Unidos la asistencia de Cuba y de rechazar la idea de que sea excluido. Y el presidente ha estado diciendo esto en sus discursos en El Salvador, en Guatemala, hablando de la no exclusión, que nadie debiera quedar excluida de esta cuestión, en la medida en que Estados Unidos tampoco invita a Nicaragua y a Venezuela a este evento, bajo el argumento de que son dictaduras, no son democracias, y el objetivo de la reunión de la Cumbre de las Américas es fortalecer la democracia en las Américas. Entonces, este es un entorno de mucho conflicto, hay que decirlo con mucha claridad, y lo que me llama la atención en este contexto es el hecho de que el presidente haya escogido hacer el viaje acompañado básicamente por los dos militares más importantes de México, el secretario de la Defensa y el secretario de la Marina. Claro, también va el secretario de Relaciones Exteriores, pero hay que decirlo, el papel de Marcelo Ebrard es básicamente el de portafolios, porque que realmente están sentándose junto al presidente en todos estos eventos y haciendo comentarios son los secretarios de la Defensa y de la Marina. Entonces, mi pregunta es si el viaje a Centroamérica es para impulsar el desarrollo económico y social y también a Cuba. ¿Cuál es el mensaje de un presidente que prioriza llevar a los militares? Y yo creo que hay algo que hay que pensar, es en la medida en que ha evolucionado el debate sobre el tema de la Cumbre de las Américas y la posición de México, me parece que se está diciendo que hay varias islas caribeñas, son pequeños países, están planteando que no van a asistir a la cumbre si no asiste Cuba. Y esto lo han dicho incluso hace poquito, CNN entrevistó al subsecretario de América Latina de Estados Unidos, y él habló de esto y dijo, bueno, yo creo que van a asistir, pero reconociendo esencialmente que muchos países sí están planteando no asistir a la cumbre. Yo creo que la idea, lo digo como una tesis, una hipótesis más bien, es de que el presidente ha querido ir arropado por sus dos militares más importantes a Cuba para hacer una declaración de fuerza, diciendo que México no va a asistir a la cumbre si no va a Cuba. Porque la otra lectura de la asistencia de los militares es, y esto es común en América Latina, cuando un presidente sale de su país y viaja acompañado principalmente por los militares de más alto rango de su país, es una de dos. O quiere mandar el mensaje de que su país tiene un gobierno cívico-militar, o el otro mensaje es que el presidente tiene miedo de que si sale sin llevar sus altos mandos,
le van a hacer un golpecito y que no va a poder regresar a su país. Entonces, es un acto de fuerza que yo creo que hay que leer con mucho cuidado, porque es muy posible que estemos en este ambiente enrarecido que hay entre México y Estados Unidos. Es muy posible que se está a punto de abrir un cisma entre nuestros dos países que va a tener consecuencias muy peligrosas si efectivamente se cumple mi hipótesis. Veremos qué es lo que sucede. Estamos platicando con Ricardo Pasco, él es columnista de Excelsior y El Heraldo de México, ex embajador de México en Cuba. Ex embajador, la lectura, porque este tipo de viajes también mandan mensajes, más allá de las agendas internacionales y de todo lo que eso signifique, mandan mensajes de política interna. ¿Qué va a pasar o qué debe pasar para esa izquierda en México, esa izquierda que ve a Cuba como ese país digno, ese país donde existe un anti-yanquismo muy importante, donde ven a esa Cuba fortalecida por todo lo que ocurre con este bloqueo económico? ¿Qué puede existir en esos mensajes que también se dan en este tipo de giras para una izquierda mexicana con las características que gobierna hoy en día el país? Bueno, obviamente es una idea de la vieja izquierda que ve en Cuba una experiencia de la Cuba heroica, la Cuba revolucionaria. El problema es que Cuba ya no es eso, que Cuba realmente es un país que vive una pobreza espantosa. La huida de cubanos de la isla es brutal. De hecho, tan es así que Estados Unidos y México acabamos de firmar un convenio donde México aceptaría la expulsión de todos los cubanos que están tratando de entrar a Estados Unidos, porque van en números altísimos, en miles y miles, o sea, decenas de miles de cubanos están huyendo de la isla. Es una isla en crisis económica total. Y además una isla que carece absolutamente de libertades democráticas. Entonces, la izquierda, yo soy hombre de izquierda. Bueno, es parte de la charla que tuvimos con Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba. Y bueno, pues veremos el balance de la visita del presidente. La pausa es breve, regresamos.